Hola y muy buenas noches. Antes de empezar quisiera dar las gracias a todas aquellas personas que muy amablemente me permiten hoy contar sus historias, especialmente conociendo la difícil situación que vivimos todos los venezolanos estando dentro o fuera de nuestro país. Sin más que agregar, te dejo estas dos historias paranormales vividas por migrantes venezolanos. El Camino, por Alejandra Fuenmayor. Esto me ocurrió finalizando el año 2016. Junto a mi esposo viajamos por tierra hasta Chile, donde me recibiría mi hermana para comenzar nuestra nueva vida. Cruzamos hacia Colombia por la ciudad de Cúcuta. Recuerdo que para esa fecha los pasajes estaban agotándose y con mucha suerte logramos conseguir 2 boletas, aunque por desgracia no pudimos sentarnos juntos. El bus saldría a eso de las 5:30 de la tarde, así que esperamos en el terminal, pues nuestro presupuesto era bastante escaso. Debíamos ahorrar todo lo que fuese posible para poder atravesar 3 países más. Así que compramos lo necesario y nos sentamos a esperar. Cuando ya era la hora de abordar, aproveché que mi esposo se dispuso a guardar las maletas para ir al baño más cercano antes de subir. Llegando al baño vi a una mujer junto a su hija, paradas a un lado de la puerta. La niña tenía una expresión triste, con sus ojitos mirando fijamente al suelo. Se me partió el corazón, y al salir del baño le ofrecí a la niña la bolsa de golosinas que había comprado para el camino. La niña la tomó y me agradeció, pero sin mirarme la cara, lo cual se me hizo bastante raro. Su madre, quien volteó al mismo tiempo, simplemente agradeció, diciendo unas palabras que jamás olvidaré. Benditas sean y que Dios las acompañe en ese gran viaje. Yo no soy muy religiosa, así que respondí aquello con un amén y una grata sonrisa. Y en ese momento me aproximé hacia el bus. Me sentía bastante bien, pues a pesar de mi situación, sabía que aún podía alegrarle el día a alguien más. Cuando llegué al bus, la mayoría de los pasajeros ya había abordado, entre ellos mi esposo, quien estaba acomodándose 2 puestos de distancia del mío, y entablando una conversación con un señor. Saludé muy cordialmente y me apresuré a sentarme ya que estaba demasiado cansada. La butaca que estaba al lado de la mía estaba ocupada por una señora que conversaba amenamente con lo que creo eran sus hijas. Le pedí permiso y me acomodé. Tan pronto el bus arrancó, sentí una mezcla de sentimientos: emoción, angustia, tristeza y agotamiento. Antes de dormirme, lo último que recuerdo haber visto por esa ventana fue a la señora y a la niña, esta vez paradas en la zona de abordaje, mirando cómo partía el bus. Lo siguiente que recuerdo era que el bus había parado. Eran las 9 de la noche aproximadamente. Al parecer era la primera parada que hacía. Me encontré con mi esposo, quien ya era gran amigo del señor, y juntos bajamos. El caballero nos invitó a la cena esa noche, aunque nosotros insistimos, él fue mucho más persistente. Nos contaba cómo sus hijas la estaban esperando en su ciudad natal y nosotros le contamos el gran viaje que teníamos por delante. Ya para eso de las 11:30 el bus arrancó nuevamente y allí fue donde lo raro comenzó. Pues vi a la misma mujer con su hija paradas en la estación de servicio que dejábamos atrás, mirando al bus. Esto realmente me desconcertó, pero queriendo buscarle alguna explicación lógica a lo ocurrido, pensé que la señora y su hija, al igual que nosotros, estaban simplemente por abordar un bus y que quizás esa estación de servicio era solo una parada habitual. No le di muchas vueltas al asunto e intenté dormir nuevamente, pero me había desvelado, así que cerré las cortinas de la ventana para no molestar a quienes sí podían dormir y me dediqué a jugar con mi teléfono. Las horas pasaron y el bus se detuvo en la madrugada. Se encendieron las luces y un par de agentes subieron para revisar que todo estuviese en orden. Pedían documentos y revisaron algunas maletas, algo rutinario según afirmaron los conductores. El caso es que en ese momento volvió a abrir la cortina para saber dónde habíamos parado y justamente del otro lado de la carretera estaba aquella mujer y su hija, mirando en dirección al bus tal cual la había visto la última vez. En ese momento me asusté mucho y cerré rápidamente la cortina. La señora que tenía a un lado notó el violento movimiento y me preguntó que si todo estaba bien. Yo no me pude contener y le expliqué toda la situación. Estaba un poco nerviosa. Incluso la invité a mirar por la ventana, aunque sinceramente yo no me atreví a hacerlo. Ella no parecía estar sorprendida, ni tampoco me trató de loca, lo cual agradecí en su momento. Por el contrario, me escuchó atentamente. Y tan pronto terminé de hablar, ella me sostuvo las manos y comenzó a rezar algo que lamentablemente no pude acompañar. Después de aquello me dijo que lo que estaba viendo eran espíritus del camino, almas en penas que habían fallecido en accidentes de tráfico y que como forma de pagar sus penas acompañaban a los vivos en sus viajes, a veces cuidándolos y en ocasiones provocando accidentes. Pero que no me preocupase, pues como yo había demostrado un gran acto de bondad, estos espíritus me estaban guiando. También agregó que al llegar a mi destino y como forma de agradecimiento les encendiera una vela blanca.
Esto me tranquilizó un poco, pero por precaución no volví a abrir la cortina el resto del viaje. Como ya dije, no soy muy creyente, incluso siendo de familia muy devota. Pero debo admitir que junto al llegar al terminal de mi destino, busqué una capilla y le encendí una vela blanca en agradecimiento, como esta señora me había dicho. Semanas después de llegar a Chile me enteré de que estaba embarazada, embarazo que, a diferencia de intentos anteriores, fue perfectamente normal y tuve una niña saludable meses después. Finca El Cigarral, Juan Rojas. Esto me pasó cuando aún estaba en Venezuela, iniciando mi viaje al exterior. Me pasó en el año 2017. Por aquel entonces vivía en un pueblito muy cerca de la ciudad de Barinas. Pero gracias a la terrible situación que estábamos pasando, casi no había transporte y los pocos que habían eran sumamente costosos. Y sobre todo se aprovechaban de aquellas personas que sabían que tenían planes de emigrar. Tomada la decisión, armamos un grupo de 8 personas que juntos caminaríamos hasta la ciudad de Barinas. Y de allí viajaríamos hasta Táchira para salir por fin de Venezuela. Muy temprano, un día de mayo, nos despedimos de nuestras familias y con mucha tristeza salimos al camino. La ruta no la sabíamos de memoria, pues muchas veces había tocado recorrerla, aunque nunca con un destino tan lejano. Mientras caminábamos echábamos broma, reíamos para minorar la tensión, pues para muchos incluso era la primera vez que dejaban atrás a la familia. Algunos fantaseamos con la idea de ser exitosos y volver al pueblo en grandes camionetas, montar fincas, entre otras cosas. Y mientras caminábamos, la noche nos cayó. La idea original era acampar a un lado del camino, pero por suerte o por desgracia llegamos a una finca abandonada, esas que el gobierno había expropiado y muy poco uso les había dado. Ni cortos ni perezosos entramos cautelosamente a la propiedad. Para ese momento estaba totalmente abandonada y desvalijada. Sabíamos que en sus mejores momentos la finca había sido muy próspera y sus dueños muy ricos. Hasta habían enviado a sus hijos a estudiar a los Estados Unidos. Pero ya nada quedaba de la riqueza de esas tierras. Nos abrimos paso por la casa y hallamos un cuarto lo suficientemente grande como para armar nuestro campamento. Estando allí nos acomodamos y poco a poco fuimos quedándonos dormidos. Como a eso de las 2 de la mañana me desperté de golpe. Había tenido un mal sueño, pues aunque el viaje había sido muy ameno, yo me encontraba sumamente triste, pues había dejado a mi bebé de 3 años y a mi esposa con la esperanza de volver, aunque sinceramente no era seguro que pudiese sobrevivir al viaje. Me levanté cuidadosamente, intentando no hacer ruido, cuando escuché un llanto, un terrible y desgarrador llanto. En ese momento un escalofrío me recorrió el cuerpo, e intenté razonar aquello, pues seguramente era uno de los muchachos que estaba desahogándose, aunque por alguna razón sentí que algo no estaba bien. Intenté ver si alguno de nosotros faltaba, pues era evidente que el llanto venía fuera de la habitación. Pero estaba demasiado oscuro como para poder contarlos, así que caminé torpemente apoyándome en una pared hasta llegar hacia donde se suponía debía estar la puerta. En ella habíamos puesto un montón de cosas para taparla parcialmente, y al notar que todo seguía en su lugar sentí una especie de vacío, acompañado de un muy mal presentimiento, cosa que hizo que retrocediera para acostarme nuevamente e intentar dormir. Pero los lamentos se extendieron, lo que calculé fueron 2 horas más. Esa noche muy poco pude descansar, pues luchaba con la idea de pensar que esos llantos no fueran de uno de nosotros. Al día siguiente nos despertamos a eso de las 7 de la mañana. Para ese momento todos estábamos en la habitación. Recogimos nuestro improvisado campamento y seguimos avanzando a nuestro destino. Cuando ya habíamos dejado bien atrás la casa, me acerqué a uno de mis amigos y le pregunté que si de casualidad él había escuchado algo raro esa noche. Él, en voz condescendiente, me dijo que me había escuchado, pero que no me preocupara, pues todos estábamos bastante tristes y que era normal. A lo que respondí que yo no había sido, que yo no había estado llorando, que me había despertado de un mal sueño y que los llantos no me habían dejado dormir el resto de la noche. Él me miró desconcertado y se detuvo de golpe. Los que venían detrás de nosotros se acercaron y preguntaron por qué nos habíamos detenido, y más tarde los que iban delante también se acercaron. Cuando ya todos estábamos reunidos, mi amigo preguntó que si alguien había escuchado algo raro la noche anterior, a lo que casi todos afirmaron, pero que se culpaban mutuamente. Discutimos aquello por un rato más, pero continuamos nuestro camino sin más demoras. Llegamos ese día a Barinas a eso de las 2 de la tarde, y en el terminal de pasajeros nos encontramos con un viejo conocido, un señor hacendado, y le contamos todo lo que habíamos pasado la noche anterior, y cómo nos habíamos quedado a dormir en la finca, aunque por supuesto sin mencionar los terribles lamentos que habíamos escuchado.
El señor se lamentaba la triste situación vivida por la familia, ya que incluso hasta la fecha seguían viviendo tragedias, pues su amigo y anterior dueño de la cigarral se había quitado la vida pocos meses atrás, afirmando que la pena de haberlo perdido todo aún lo acompañaba.